Listo. Otra, otra, otra cosa que no tenía explicación en esa época, a principios del siglo XIX, era por qué algunos gases, cuando se observaba con algunos gases a los que se les proporcionaba energía, ¿cierto? O sea, digamos, gases los cuales se iluminaban. Y al pasar por espectrómetros, esto acá es un prisma y lo que hace el prisma, ustedes, yo pregunto, ustedes vieron física de ondas, ¿cierto? En este pensum ustedes ven física de ondas. Y ven el fenómeno de difracción e interferencia. Sí. Sí, bro. Entonces, el espectrómetro es un sistema que se basa en ese fenómeno de difracción, en el que a cierta frecuencia, digamos que cuando atraviesa un medio material o cuando hay un cambio de medio material, esa frecuencia sufre un desplazamiento angular diferente a las otras frecuencias y por eso se puede ver pues como esa descomposición de la luz blanca en las diferentes longitudes de onda que la componen. Pero entonces, ¿qué se observaba? Que cuando era una fuente de luz proveniente de un material sólido, es decir, la bombilla incandescente que se conocía hace pues, pocos años, que era el filamento de tungsteno calentándose, era el filamento de tungsteno seguía la ley de calentamiento del cuerpo negro, ¿cierto? En el que irradia energía en todo el espectro visible, ¿cierto? E incluso irradia energía térmica, ¿cierto? No sé si de pronto se les llegó a tocar, pero esos bombillos, por lo general, si usted arrimaba las manos al bombillo, sentía el calor que se generaba en el bombillo. Entonces, esa luz era, digamos que, generada desde un medio sólido y el espectro de radiación que presentaba ese medio sólido era un espectro continuo, pero ya la radiación provocada por gases atómicos que recibían una energía ya no presentaba ese mismo espectro de radiación, ya presentaba un espectro que era discreto y que estaba caracterizado por unas franjas muy especiales de longitudes de onda. Entonces, tampoco tenía explicación de por qué se presentaba que para diferentes gases hubiera diferentes espectros de radiación. Y eso es lo que se conoce como espectroscopía de los gases en la actualidad. Pero a partir de que, bueno, yo termino la explicación de eso, que en la actualidad se conoce como espectroscopía de gases y que es una de las técnicas de determinación o de caracterización de materiales más utilizadas pues en la actualidad, ¿cierto? A partir de ese espectro de radiación es posible determinar con su espectro, con su espectro que es como una huella digital para el material, de qué material está compuesta pues una muestra en específico. Pero además de eso, ¿qué más evidenció esto? Que, eh, que, 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 que había una estructura en el interior de ese material, en el interior de ese átomo, que le permitía liberar energía en unos rangos específicos de frecuencia, ¿cierto? O sea, no todos los átomos tenían las mismas características energéticas y por tanto cuando recibían energía liberaban esos fotones, liberan esos fotones en diferentes espectros, en diferentes franjas. Esa fue pues como una de las primeras evidencias que se tuvo de que las partículas estaban conformadas de que los materiales estaban conformados por unas pequeñas partículas y que esas partículas tenían unas propiedades independientes, ¿cierto? Esa fue pues como una de los predecesores para poder plantear lo que se conoce como el modelo atómico de Bohr, que es como el modelo atómico que se acepta en la actualidad. Entonces, se hicieron algunas aproximaciones empíricas, digamos que se buscaban ecuaciones
sin ningún sentido físico que se ajustaran a ese comportamiento, ¿cierto? Entonces encontró una ecuación que se conoce como la ecuación de, de Rydberg, en la que interviene la constante de Rydberg también, en la que se evaluaba cómo era el comportamiento en frecuencia de esos espectros y cómo estaba relacionado con los diferentes niveles, o bueno, estaba relacionado con un número n que en ese momento no se tenía mucha idea de qué significaba, pero luego, después de que se planteó el modelo atómico de Bohr, a ese número n se le buscó el sentido de que corresponde a los diferentes niveles atómicos en los cuales están distribuidas las partículas fundamentales o los electrones en el interior del átomo, ¿cierto? Entonces, con el surgimiento de la física cuántica empezaron a surgir nuevas teorías, nuevas explicaciones, como que el electrón que se creía hasta ese momento como una partícula también presentaba comportamientos ondulatorios. Ese es un experimento de los más revolucionarios pues, que hubo en esta parte del siglo XIX, siglo XX, que muestra cómo una partícula que tiene masa, una partícula que se considera con masa, presenta comportamiento de onda y de partícula, y es el experimento de la doble rendija. La doble rendija fue un experimento que se realizó primero con luz, en el cual se evidenciaba, o con ondas mecánicas, en el cual se evidenciaba cómo las ondas, al pasar por esta doble rendija, presentaban un patrón de interferencia que se veía reflejado sobre una pantalla. Pero ese experimento también se aplicó a partículas con masa, a los electrones, y se evidenció de cierta manera que esas partículas presentaban ese comportamiento ondulatorio. Pero más extraño aún era que cuando se, o sea, ese experimento se los tengo que explicar pues en más detalle en las próximas clases, pero era como que ponían la doble rendija, sin saber por cuál de las dos rendijas entraba el electrón. Al final en la pantalla se observaba el patrón de interferencia como si fuera una onda, pero cuando se ponía un sistema de medición en la doble rendija para saber por cuál de las dos rendijas entraba el electrón, el experimento evidenciaba un comportamiento diferente, un resultado diferente. Ya no se observaba el, el patrón de interferencia, sino que se observaba una acumulación de partículas que no tenían ningún orden en la pantalla. O sea, el mero hecho de poner un sistema de medición en medio del experimento cambiaba completamente el resultado del experimento. Eso fue pues una cosa también que eh, puso a tambalear los conceptos físicos de la época, y que fue necesario plantear en la existencia de todas las partículas como ondas. O sea, que todas las partículas que conforman el universo tienen tanto propiedades de partícula y de ondas, y que están definidas por una ecuación que se conoce como la ecuación de Schrödinger. Esa ecuación de Schrödinger define cómo es el comportamiento, o cuál es la, la, la función de posición y de velocidad que puede tener esa partícula en un instante determinado de tiempo, sino que es pues una ecuación que es bastante compleja esta ecuación, o sea, se modeló para presentar esa dualidad que existía pues en el comportamiento de la materia. Pero a partir de esa ecuación eh, surgieron, digamos que otros problemas que también se vieron pues solucionados desde un punto de vista más, digamos que entrando como en consenso, como en equilibrio. Uno de esos es conocido como el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre dice que es imposible conocer para la partícula exactamente su posición
y su velocidad al mismo tiempo. Es completamente impredecible. Si nosotros conocemos la posición, es porque le tomamos una foto instantánea a esa partícula y no tenemos ninguna manera de conocer la velocidad con la que se iba moviendo la partícula. Luego, si queremos conocer la velocidad, es imposible para nosotros conocer la posición. Y que esa relación entre velocidad y posición siempre va a ser mayor que esa constante de Planck. Esta teoría es un poquito más difícil de entender, pero arroja pues digamos que un consenso en la física en el cual entra a decir que es imposible definir todos los fenómenos naturales de manera exacta. Hay que empezar a definirlos como de forma estadística y da origen a lo que se conoce como la física estadística, que estudia como el comportamiento promedio de los sistemas. Eh, entonces, después de muchos años todavía de estudio de la física, pues todavía estamos en un consenso, todavía no se tiene una explicación universal de todos los fenómenos. Todavía para ciertos modelos es válido tomar la concepción de que el universo es un medio continuo y para otros modelos es válido tomar que el universo es un medio discreto. ¿Cierto? La conciliación a la que se ha tomado, a la que se ha llegado es que eh, usemos lo que funciona, ¿cierto? En el caso de la ingeniería tenemos que ser más lapsos. O sea, si vamos a hacer un desarrollo, usemos lo que funciona teóricamente para ese desarrollo. Que estamos hablando de física, de sistemas a baja velocidad, entonces usemos la física newtoniana, que sabemos que explica de manera acertada todos los fenómenos a baja velocidad. Que ya necesitamos algo que funcione a alta velocidad, entonces ya tenemos que irnos hacia el relativismo y hacia la física de Einstein, o a la física de campos, ¿cierto? Que necesitamos analizar fenómenos macroscópicos, cómo es el comportamiento de las ondas electromagnéticas a nivel macroscópico, cómo se comporta la gravedad a nivel macroscópico. Entonces ya tenemos que analizarlo desde el punto de vista de los campos y la física relativista. O si necesitamos irnos al ámbito microscópico a analizar del comportamiento atómico de las sustancias, de cómo se da la propagación energética a nivel microscópico, entonces tenemos que entrar en el ámbito de la física discreta o la física cuántica. Hasta el momento, todas las físicas funcionan digamos que áreas de estudio específicas, ¿cierto? Y no se ha encontrado una teoría que cubra por completo todas las físicas, que yo pueda decir que esa física la puedo aplicar a cualquiera de los fenómenos o a cualquiera de los ámbitos que les mencioné anteriormente. Y es la física pues que se está trabajando en la actualidad, que corresponde a la unificación, a la gran unificación, a la teoría del todo, esas cosas que se han oído pues mencionar mucho por ahí en películas y en documentales, en realidad son físicas que se están estudiando, la teoría de cuerdas, todas esas cosas pues son físicas que tratan de unificar el universo, de unificar tanto el comportamiento microscópico desde la física cuántica como el comportamiento macroscópico de los cuerpos. Y como les decía, en la actualidad la física ya se basa, la física y la naturaleza se basa en la definición o en encontrar unas constantes universales que son invariantes en todo el universo y que permiten definir sistemas de referencia para cualquier parte de este universo, ¿cierto? Que también se tiene la idea de que hay múltiples universos y que las físicas cambian de universo a universo, pero eso pues es cuento para los manes de física que están un poquito más locos que nosotros. Pero la idea de estas constantes universales es que si el día de mañana llegan los alienígenas acá,
nosotros le podamos decir, es que a 1 metro es, está definido con respecto a la velocidad de la luz, y como la velocidad de la luz es la misma acá y en el otro lado del universo, entonces no habría confusión en poder definir cuál es ese metro, o cuál es el kilogramo, o cuál es el segundo, ¿cierto? Esa es la idea, esa es una pues de las principales motivaciones para encontrar estos valores que son invariantes en la naturaleza. Por ejemplo, la velocidad de la luz ha pasado por múltiples experimentos para ser medido. Hay una que el primer experimento, y se los voy a mostrar pues más, en más detalle la próxima clase, es el experimento de Fizeau. Este experimento permitió medir la velocidad con la que un rayo de luz viaja en el aire, y llegó a una velocidad aproximada de 315.000 kilómetros por segundo. Ya ahorita se tienen concepciones un poquito más modernas y experimentos mucho más precisos. El más preciso que se tiene en la actualidad es el experimento LIGO, ese experimento que pues tiene ya muchos años de haberse propuesto. Ha permitido definir velocidades hasta con 1 metro por segundo de error, ¿cierto? Son velocidades pues, muy precisas, y el valor mundialmente aceptado para ese valor, para esa velocidad es de 2,99 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La constante gravitacional, una de las constantes también más importantes a nivel de la naturaleza, que define cómo es la interacción entre dos cuerpos con masa. El primero en proponer una medida para esta constante fue Henry Cavendish con su balanza de torsión. Él planteó un experimento en el que ponía a interactuar dos masas, y mediante la medida de la constante de torsión de un cable y de cómo era la interacción o cómo era la oscilación provocada en la masa más pequeña, pudo determinar el valor de la constante de Cavendish con su experimento. Ese experimento sigue siendo utilizado con ciertas mejoras. Ya se hace en cámaras de vacío donde no hay interacción con partículas del medio, y se encuentra pues con altísimas precisiones también esa constante. Otra de las constantes importantes es la constante de Stefan Boltzmann, la constante de Boltzmann, perdón. Esa constante permite relacionar la energía con la temperatura, y hay múltiples experimentos que permiten pues dar evidencia de esa constante. Acá, por ejemplo, se observa lo que es el movimiento browniano, es uno de los experimentos pues, que se utiliza para poder determinar esa constante. Unos muy complejos, otros más sencillos, que incluso nosotros podemos realizar desde nuestra casa. Hay uno que es con la corriente directa que pasa a través de un diodo. El comportamiento del semiconductor está definido pues, mediante unas ecuaciones en las cuales interviene la constante de Boltzmann, y al poder mirar la curva de corriente de voltaje que pasa a través del diodo, es posible determinar esa constante de la naturaleza. Otra constante importante es la cantidad de moles o el número de Avogadro. Esa constante en la actualidad se define mediante una esfera que está construida en silicio puro. La característica que tiene esa esfera es que de acuerdo a la geometría que tiene, y sabiendo que la estructura atómica del silicio es de las estructuras más organizadas que existen en la naturaleza, es posible determinar la distancia atómica entre los diferentes átomos de silicio y determinar el volumen completo de masa que hay perdón, la masa completa que tiene la esfera, y el volumen de partículas que tiene esa esfera, conociendo pues la distribución atómica del silicio. Así se ha medido y se ha podido determinar la constante de Avogadro, que me relaciona el número de moles con la masa de las partículas, ¿cierto?
la cantidad de partículas con la masa. Esa es la relación que pretende dar esa, esa constante. Y la constante de Planck, que pues como vemos, interviene en gran parte de la física cuántica, es una de las constantes de la naturaleza de mayor importancia en la actualidad. Se mide con la balanza de Kibble o la balanza de Watt, en la cual se pone a interactuar la fuerza magnética sobre una fuerza dada por la masa, fuerza, digamos que gravitacional, y a partir de esa interacción es posible determinar esa constante de Planck.